Hola mis queridos secuaces, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y hasta con prisa por poder compartir con ustedes una noticia que me hace muchísima ilusión y lo van a entender perfectamente. Este sábado voy a recoger un premio. El premio Caja Negra, Crimen y Ficción en la categoría de Social Media. Un reconocimiento con el que ya cuentan compañeros míos de la talla de Francisco Pérez Caballero por su podcast El Señor de los Crímenes o Clara Tiscar por su podcast Criminopatía, y que este año pues el jurado de ese certamen ha tenido a bien otorgarme a mí por Elena en el País de los Horrores. Caja Negra, Crimen y Ficción, que ya va por su cuarta edición, es un certamen que se celebra todos los años en Valladolid y que siempre reúne a lo más destacado de la criminología, la divulgación y la ficción criminal. Seguro que están a tiempo de apuntarse a alguna de sus actividades, que son todas de sumo interés, créanme. Lo pueden hacer desde la web cajanegracrimenyficción.es. Allí verán que tienen desde conferencias con ponentes como Vicente Garrido, a quien por cierto también premian este año, o José Miguel Gaona, o José Antonio Lorente, entre muchos otros, pero además van a encontrar que tienen talleres, espectáculos de danza, conciertos. La gala de entrega de premios, concretamente, como les he dicho, se celebra este sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y la entrada es gratuita. Lo digo por si quieren acompañarme también físicamente, algo que me hará aún más feliz. Pueden reservar su entrada en la web del certamen que les he mencionado antes. Tenía unas ganas enormes de contarlo en esta, nuestra guarida, la casa del podcast, porque este premio es también, obviamente, de todos ustedes. Y yendo ya al episodio de esta semana. Abro de nuevo uno de los que hice exclusivamente para los mecenas de este podcast el verano pasado, pero es que merece la máxima difusión, aunque les advierto que es una historia tremendamente frustrante. Un ejemplo de crimen perfecto logrado gracias a la legislación de nuestro país que permite que delitos como el asesinato prescriban. La muerte de Susana Aceves, perfectamente reconstruida, posiblemente resuelta, pero sin ningún culpable pagando por ella en la cárcel. Aquí lo tienen. Estrella esperaba puntual a su hermana frente a la óptica Lux, pero se quedó plantada. Susana no se presentó. Era viernes por la tarde y ella sabía que Susana esperaba la visita de unos amigos aquella noche. Igual se habían adelantado, igual le había surgido algo más interesante. Estrella, de todas formas, la llamó varias veces. Susana no cogió el teléfono. Definitivamente estaba en algo más entretenido que hablar con su hermana pequeña. Las dos lo hacían mucho, sobre todo desde que las dos se habían separado. Susana, que fue la primera, ayudó mucho a Estrella cuando tomó la misma decisión de dejar a su marido. Estaban muy unidas desde niñas. Por eso, a Estrella le pareció raro que no le hubiera avisado de su cambio de planes. Y más todavía cuando no le devolvió las llamadas en todo el resto del día ni al siguiente. Así que a las 4 de la tarde de ese sábado 16 de septiembre del año 2000, cogió las llaves de repuesto de la casa de Susana que su madre guardaba y se fue a buscarla. Se encontró que la puerta no tenía echados los pestillos, simplemente estaba cerrada de tirón. Nada más cruzarla, ya empezó a notar cosas raras. Su hermana era una mujer muy ordenada, a la que le gustaba tener su casa siempre impecable. Sin embargo, en el salón había un cenicero sucio, pero vacío, porque todo su contenido, un buen montón de colillas y de ceniza, estaba derramado sobre la mesa y el suelo. También había 2 botellines de cerveza. La cocina estaba a medio limpiar, algo que era igual de inusual porque Susana no la habría dejado así, salvo por causa de fuerza mayor. Después Estrella entró en el dormitorio. Se quedó en shock. Apenas pudo observar los detalles, no quiso. Solo salió de allí y llamó a su madre, no a la policía. En ese momento no pensaba, solo reaccionaba, tal vez como una niña aterrorizada. Trinidad apenas entendió lo que le dijo su hija. Llama a la policía, está muerta. Susana yacía en el suelo de su habitación de paredes blancas, junto a su cama de sábanas blancas, ahora todo moteado con su sangre. Elena, en el País de los Horrores. Con Elena Merino.
25 años después, este crimen está prescrito sin que nadie haya pagado o esté pagando por su autoría. No llegó a resolverse, aunque para muchos sí a descifrarse, pero sin lo necesario para poder hacer justicia. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, hablamos del asesinato de Susana Acebes. Estrella Acebes no pudo esperar a la policía en el piso. Se marchó a la calle y se plantó en medio de la calzada para hacerles frenar justo frente al portal y que subieran cuanto antes. Eran aproximadamente las 6:10 cuando llegaron. La inspección ocular observó, como es lógico, mucho más de lo que ella había llegado a ver. Por ejemplo, en el salón, además de las colillas, que eran una treintena, la ceniza y los cascos de cervezas, que eran de 2 marcas diferentes, Judas y Crystal sin alcohol, encontraron una funda de preservativo Control sobre el sofá. En la cocina, dentro del fregadero, había un tercer botellín. En el baño todo estaba limpio y en orden, solo que no había toalla de manos colgada donde corresponde. En el dormitorio se encuentran un festival de evidencias. La persiana está bajada y la luz prendida. Estrella asegura que ya las encontró así. Sobre la mesilla de noche, la lamparita está caída y encendida. También hay, entre otras cosas, un móvil sin batería y un blister de pastillas anticonceptivas al día, es decir, la última consumida corresponde a ese mismo viernes. Debajo de la cama, que está ligeramente desplazada, hay un segundo envoltorio de condón y otro teléfono móvil que la familia de la víctima no identifica. Entre la mesilla y la cama hay un tampón usado y antiguo, y al lado hay una silla donde se apoya un pantalón y un jersey. La almohada y la sábana bajera están manchadas de sangre. También el cabecero y la pared. Son salpicaduras por proyección. La mitad de la colcha y de la sábana superior están caídas sobre el suelo y el resto siguen sobre la cama. A los pies hay una cómoda y debajo de ella encuentran la batería que le faltaba al primer teléfono. Bajo la ventana está el cuerpo de Susana. No lleva nada puesto, salvo un reloj y un anillo. Yace boca abajo, con la cabeza apoyada hacia el lado izquierdo, las piernas ligeramente abiertas y los brazos hacia adelante, el derecho extendido y el izquierdo flexionado. Está sobre un charco de sangre seca que debe haber manado de una herida que tiene en la cabeza. Alrededor del cuello tiene una camiseta enrollada 2 veces y fuertemente anudada. De la vagina sobresale un preservativo. A su lado está el sujetador y un pantalón corto y unas bragas enrolladas sobre sí mismas como si se las hubiera quitado a la vez. Ante el despliegue de toda esta escena, la deducción rápida, la que pretende el asesino, es que en esa casa ha habido una juerga tremenda que se les ha ido de las manos. Sin embargo, hace falta mucho más que la colocación estratégica de ciertos elementos como condones, colillas, alcohol, para que avezados investigadores caigan en la trampa. Hace falta que estos elementos estén además relacionados con la víctima, sus relaciones y el timeline en torno al crimen. Los que se hicieron cargo del caso comprendieron desde el principio que era un amaño, que más que una escena del crimen, estaban ante una escenografía, una decoración, por así decirlo, colocada ex professo por el autor para despistar. Aún así, la policía embolsó cada evidencia y la derivó a los departamentos correspondientes para su análisis. También el cadáver fue enviado al forense para la autopsia. La primera conclusión a la que llegó es que Susana había muerto por asfixia. Había sido la presión ejercida sobre su garganta con la camiseta que todavía tenía alrededor del cuello lo que había terminado con su vida. Presentaba además 4 heridas en la cabeza, provocadas con algún objeto pequeño pero contundente, como por ejemplo un martillo de uña. La data de la muerte se sitúa entre las 12 y las 2 de la madrugada de la noche del viernes al sábado. Había tenido relaciones sexuales muy intensas o enérgicas muy cerca del momento de la muerte. En su día no se consideró que fuera una violación, pero posteriores revisiones del caso han señalado justo lo contrario.
Nuevos análisis han determinado que este sexo tuvo lugar justo antes, cuando Susana ya estaba conmocionada por el golpe en la cabeza, durante, mientras estaba siendo asfixiada o justo después de la muerte. En cualquier caso, de ninguna manera hubo consentimiento, por lo que, por supuesto, debe considerarse una agresión sexual. Tenía también cierta dilatación y erosiones en el ano. No había señales de que hubiera intentado defenderse, por lo que la hipótesis aceptada es que su asesino la golpeó mientras estaba en la cama, durmiendo posiblemente boca abajo. El golpe la dejó aturdida y lenta de reflejos para poder reaccionar. Aún así, debió de apoyarse en el cabecero para intentar huir, por eso había manchas de sangre. También debajo de su pie izquierdo, por lo que parece que lo plantó en algún momento en el suelo. Sin embargo, no había estas mismas manchas en la ropa que encontraron rodeando su cuerpo, y esto es extraño, es como si la hubieran colocado allí como todo lo demás. También forma parte de la preparación de la escena la presencia del preservativo en la vagina de Susana, porque no tiene ningún sentido ni ninguna lógica que estuviera allí. Si hubiera sido el profiláctico utilizado en una relación sexual consentida que accidentalmente se le hubiera escapado a su usuario, Susana obviamente no lo habría dejado allí. Además, se habría encontrado retraído y no completamente estirado como estaba. Por otra parte, si fue el asesino quien lo utilizó, sería para evitar dejar rastros biológicos. Luego, tendría que habérselo llevado consigo. Además, este asesino en particular fue tremendamente cuidadoso en todo lo demás, no dejó ni una huella. Los investigadores, de hecho, creen que utilizó guantes. Todo esto lleva a los responsables del caso a suponer que este preservativo fue colocado intencionalmente post-mortem. No hay una manera fiable de conocer la antigüedad de una muestra de semen, es decir, no hubo manera de saber si la que había en el interior de aquel condón era reciente o no. En el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid sí se pudo extraer un perfil genético de un varón al que llamaron A. Tampoco es posible averiguar si el preservativo lo trajo consigo el autor con la intención de utilizarlo tal y como lo hizo o si lo sacó de la propia basura de Susana. No hay coincidencia de ADN con ninguna otra de las evidencias encontradas en la casa y analizadas. También había restos seminales además en el recto y en la vagina de la víctima que correspondían al varón A, al que nunca ha podido identificarse. En el laboratorio también se analizaron el pantalón corto y la ropa interior que había en la habitación, así como las sábanas. Encontraron esperma de otros 2 hombres, ambos identificados. En el pantalón y en la sábana encontraron semen de alguien a quien llamaremos Agustín P., amigo de Susana, con quien tenía intimidad esporádicamente, pero con quien nunca mantuvo una relación estable. El de la ropa interior es de Saturnino Bellido, su expareja. En cuanto a las 33 colillas de la casa, tenían ADN de 10 personas diferentes. En la habitación había 3, una de un cigarro fumado por Saturnino, otro por Susana y un tercero en el que el ADN de ambos está mezclado, es decir, que lo compartieron. De las del salón se hizo incluso un estudio cronológico. Las más antiguas eran del domingo anterior y pertenecían a la propia Susana, a su hermana Estrella y a su ex marido. En el segundo grupo había de la víctima y de 2 amigos que Susana había conocido ese verano en Requejo de Sanabria, un tal José Antonio y de otro Agustín, en este caso Agustín Chimeno. Ellos 2 la habían estado visitando el martes anterior y el jueves, cuando habían ido a pasar unos días al pueblo desde Madrid, que es donde ellos vivían normalmente. Habían salido a cenar por la ciudad con ella y con su hijo y luego habían estado tomando algo en su casa. Y eran ellos a los que Susana esperaba haber vuelto a ver ese fin de semana, pero al final no pudo ser porque regresaron directamente a la capital. Solo quedaron 3 colillas a cuyos fumadores no pudieron identificar y las 3 tienen ADN de varones distintos. En una, este perfil está mezclado con el de la víctima, es decir, que también Susana lo compartió con este hombre desconocido. Se sospecha que las otras 2, que no se corresponden con nadie conocido, pudo haberlas llevado el asesino consigo al entrar en la casa como parte de ese atrecho empleado para despistar.
En cuanto a las huellas dactilares de los botellines, también se corresponden con Susana y con sus amigos de Requejo, José Antonio y Agustín. Y mientras los criminalistas estaban a lo suyo, la policía judicial comenzaba la investigación recabando tanta información como pudieran conseguir de Susana Acebes, sus costumbres, su entorno, su historia, etc. Tenía 26 años cuando la mataron. Llevaba separada 9 meses y tenía un hijo de 5 años. Se había casado muy joven y muy enamorada, según cuenta su hermana Estrella, a los 20 años. Su ex marido es Jesús Pérez, un chico al que conoció en las fiestas de Gallegos del Campo, el pueblo de las familias de ambos. Se casaron no mucho después, en 1994, y al cabo de poco tiempo llegó el bebé. La nueva familia se instaló en Madrid por un par de años, pero luego volvieron a Zamora, donde montaron un bar llamado Picos Pardos. Sin embargo, 5 años después, las cosas se pusieron feas en la pareja. Discutían con frecuencia y el matrimonio se vino abajo incluso antes de separarse formalmente. Entretanto, Susana había conocido a Saturnino Bellido, un hombre que la colmaba de atenciones. Entre ambos comenzó una relación cuando ella todavía seguía casada. Jesús se olió la tostada y contrató a un detective que le demostró que estaba en lo cierto. Aquel hombre estaba tan enamorado de su mujer, aunque, como dice la canción, no era amor, sino obsesión, que muchas veces aparcaba su coche en la puerta de la casa familiar solo para ver salir a Susana, aunque fuera acompañada de Jesús o de su hijo. La pareja decide entonces separarse y lo hace a las malas. Ella llega a interponer alguna denuncia contra él por razones variadas, como abandono del hogar o hasta robo de coche. Estos episodios hacen que Jesús sea considerado en las primeras horas después del crimen como principal sospechoso. Es además una de las últimas personas que se sabe con certeza que vio viva a su exmujer. El día de su asesinato, sobre las 2 de la tarde, Susana había recogido al niño de ambos en el colegio. Ese fin de semana lo iba a pasar con su padre, así que sobre las 5 de la tarde Jesús pasó a buscarlo. Susana y el niño bajaron al portal, donde se despidieron. Ella informó a su ex de que el pequeño tenía un cumpleaños esa tarde al que le tendría que llevar. El sábado, horas después del descubrimiento del cuerpo y mientras todavía estaba la jueza instructora en el piso de la mujer asesinada, un par de agentes de Paisano se presentaron en el Picos Pardos, el bar que había pertenecido al matrimonio y que ahora regentaba Jesús en solitario. Le pidieron que les acompañase a comisaría. En un principio, él creyó que le iban a informar de una nueva denuncia en esa guerra absurda por despecho que había estado batallando con Susana, pero una vez en las dependencias policiales le informaron de que estaba detenido como sospechoso de su muerte. En el interrogatorio, Jesús contó que la noche anterior, la noche del crimen, había llevado a su hijo hasta el pueblo, hasta Gallegos del Campo, donde lo dejó en casa de sus abuelos y él regresó a Zamora, emprendiendo el viaje sobre la 1 de la madrugada, pero que a mitad de camino le pudo el sopor y decidió aparcar el coche en un área de descanso para dar una cabezada de varias horas. Esta coartada fue fácil de rebatir porque casualmente una patrulla de la Guardia Civil había pasado varias veces por ese mismo lugar durante la noche y no habían visto en ningún momento el coche de Jesús. Las mentiras le hacían parecer aún más sospechoso. El hombre pasó todo lo que quedaba del fin de semana en el calabozo, hasta que, por fin, se decidió a contar la verdad. Había pasado la noche con una mujer casada y estaba tratando de protegerla. En cuanto se pudo corroborar esta coartada, Jesús quedó descartado.
Como en el juego de quién es quién, al principio de la investigación, la policía judicial tenía todas las fichas de los familiares, amigos, conocidos de Susana que en días previos o en el mismo del asesinato hubieran tenido trato con ella, levantadas. La primera en caer fue la de Jesús. Después siguió Estrella, la hermana que había encontrado el cadáver. La investigaron porque en su declaración cayó en varias incoherencias que resultaron ser fruto del trauma y del duelo que empezaba a vivir toda la familia. Susana, Estrella y Cristina eran las 3 hermanas. La primera se quedó en Zamora, la segunda vivía en el pueblo hasta su separación y la tercera estaba en Holanda. Como he mencionado antes, Susana fue un gran apoyo para Estrella cuando había decidido romper su matrimonio un mes antes del crimen, en agosto del 2000. Desde entonces, el contacto entre ambas había sido muy estrecho, aunque tal y como parece que conocía a la policía, no ideal. En cualquier caso, Estrella también quedó descartada rápidamente. El día en que la mataron, por la tarde, poco después de la hora en la que tenía una cita con su hermana a la que no se presentó, Susana había hecho una última llamada. El titular de ese número de teléfono fue persona de interés para la investigación. Resulta que también había ADN y huellas dactilares suyas en la casa de la víctima. Era el mencionado Agustín Chimeno, uno de los 2 amigos de Requejo de Sanabria con los que esperaba encontrarse Susana ese fin de semana. Lo llamó precisamente para confirmar que se verían más tarde ese viernes, pero el chico le dijo que él y el otro amigo, José Antonio, estaban ya camino de Madrid, que se volverían a ver en otra ocasión. La policía comprobó fehacientemente que ambos hombres estaban a cientos de kilómetros de Zamora cuando ocurrió el crimen y sus fichas también cayeron del tablero. Recordarán que les he mencionado otro Agustín, Agustín P., hacia quien señalaban otro buen montón de indicios, incluido uno muy alarmante: su semen en la ropa interior de la víctima hallada junto al cadáver. También le localizaron y le interrogaron. Era un amigo de la mujer con quien intimaba de vez en cuando. La última vez había sido el miércoles anterior a su muerte. La tarde del crimen, sin embargo, ella le había estado enviando mensajes sobre las 6 o 7 de la tarde más o menos. Él todavía estaba en el trabajo. Por suerte para este Agustín, al salir se encontró con amigos y después pasó la noche con otra chica. Todos ellos lo atestiguaron y quedó clara su inocencia. Otra ficha caía y quedaba solo una en pie, al menos de los rostros conocidos e identificados con una vinculación directa no solo con la víctima, sino también con el escenario y con la fecha próxima o exacta del asesinato. Tuvieron a su marido detenido, ahora sospechan de mí, pueden sospechar de otro, es lógico que sospechen de la gente. Yo le dije al comisario, pueden sospechar, los policías también la están preparando. A Saturnino Bellido, Susana lo conoció en el bar que antes tenía junto a su marido. Su matrimonio con Jesús ya hacía aguas y Satur era detallista, parecía estar siempre pendiente de ella. Al marido de Susana esto no le pasó inadvertido y les descubrió. Como he dicho, llegó incluso a contratar a un investigador privado. La pareja se separa y Susana continúa su relación con Saturn. El abogado que contrató Susana para tramitar la separación era el cuñado de este hombre. Todo marcha bien entre ellos. Él le hace incluso de canguro cuando el niño está a su cargo, pero ella tiene que irse a trabajar. En un momento dado, él hasta le propone que se marchen juntos a vivir a Gijón. Pero Susana no quiere, tampoco le apetece ya tanta atención de su nuevo novio, la está agobiando. Van a 2 velocidades distintas. Mientras Satur quiere que se formalice la relación, que se conviertan en una verdadera pareja, ella ahora solo quiere disfrutar de la libertad de la soltería a la que renunció tan pronto. Hasta su psicólogo se lo recomienda. Vive lo que no has vivido. Susana intenta romper la relación, pero no sabe cómo. El hombre, además de atosigarla, empieza a asustarla. Se refugió en él por los momentos que estaba pasando en su matrimonio, en la separación. Estaba pasándolo muy mal. Claro, vio ahí
un refugio, como si diríamos, y se quiso apoyar en él. Confió en él, vamos a ver. Confió en él, pero a mí, de hecho, antes de que pasara esto, me había dicho: mamá, cuidado con esta persona, que no es lo que parece. Pero por fin Susana toma la decisión y le deja 12 meses después aproximadamente de conocerse. A poco tiempo, ese verano, la chica considera necesario poner tierra de por medio y, aprovechando que su hijo va a pasar el mes de agosto con su padre, se va a trabajar a Requejo de Sanabria, un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, a unos 120 kilómetros de la capital. Esta localidad hoy en día tiene tan solo 111 habitantes censados. Hace 25 años eran unos pocos más, en torno a 180. Pero de siempre esta cifra se quintuplica en la época estival, no solo porque vuelven los emigrados o porque se reúnen las familias, sino también porque es una zona rural muy turística y porque está en la ruta del Camino de Santiago mozárabe o Sanabres. De hecho, el bar donde trabajó Susana aquel verano es hoy en día un albergue de peregrinos. Se llama Casa Cerviño. Susana tenía un enorme don de gentes. Era una joven confiada y muy abierta a la que le encantaba hablar con todo el mundo, así que en cuanto llegó al municipio se integró como si fuera una más. Se alojaba en casa de Emilia, su jefa, que fue además amiga y confidente, y entre los clientes del bar encontró rápido con quién salir a divertirse. Sin embargo, esos 180 kilómetros que separan Requejo de Zamora fueron insuficientes para dejar atrás a ciertos fantasmas del pasado que se empeñaban en no quedarse en el más allá. Satur la siguió hasta allí, la vigilaba. Una ocasión estaba en el bar así de frente, donde está el bar mío, de frente había una farola y estaba con la furgoneta. Y sí, dijo ella, y está yo gilipollas ese. Pero él no entró, él no entraba. Desde dentro de su furgoneta, sin ocultarse, pero sin interactuar, dejando claro todo lo que tenía que dejar claro con su simple presencia. Como hacía cuando empezó su relación clandestina con Susana, cuando ella aún estaba casada y esperaba verla salir con su familia, metido en su vehículo aparcado frente a la puerta de su casa. Tal vez Susana no fue capaz de detectar la magnitud del peligro. Hay monstruos potenciales que no soportan la confrontación directa, que se vienen abajo y parecen animalitos indefensos en cuanto uno les planta cara. Por eso, atacan por la espalda. Quizás Satur no entrara en el bar a montarle escenas a Susana, no se atrevía a pedirle ni exigirle nada a lo que ni entonces ni nunca tuvo derecho. Pero desde luego sí fue más allá de la simple observación, del simple acoso. La llamó el exnovio, el chaval este con el que supuestamente estaba saliendo, y le ofreció las 4 ruedas y le dijo que había sido él. Al que acaban de oír es Pedro Lafuente, un amigo de la pandilla de Susana Cebes en Requejo. Él fue testigo de esta agresión contra la propiedad de Susana. Así se lo contó a la policía en su día y lo repitió años después para el programa Expediente Abierto, de donde está extractado este audio y algunos otros que hemos incluido en este episodio. Hay otros tomados prestados del programa Gente y de Alerta 112. Ella solía dejar el coche aparcado en la acera de enfrente al bar mientras estaba trabajando. Un día, al acabar la jornada, se lo encontró con las 4 ruedas pinchadas. Poco después, recibió una llamada de Saturn ofreciéndose a reponérselas y reconociendo que había sido él quien las había rajado. Él ya no quería ya estar con él, pero él la iba a vigilar todas las noches. Y me llamaba a mí, incluso un día vino aquí y quería que yo, pues, le diría a ella que seguiría con él y digo, mira, no se puede obligar a nadie a estar con quien no quiere. El 25 de agosto, el día del cumpleaños de Susana, Satur volvió a presentarse en Requejo con un regalo, un reloj. Ella está tan hastiada de la situación que se lo tiró a la cara. A comienzos de septiembre, la joven regresa a Zamora. Su madre la nota incluso más asustada que antes. Satur se está pasando de la raya.
15 días después, es asesinada. Las sospechas sobre él recaen casi al mismo tiempo que sobre Jesús, el exmarido de Susana, por razones parecidas. La toxicidad que había adquirido la relación en los últimos tiempos, aunque por motivos diferentes. En el caso de Jesús, venía provocada por el despecho. En el caso de Saturnino, por la posesividad y la obsesión. Pero los indicios que vinculan a este hombre con el escenario del crimen no lo acusan. Se pueden explicar al margen del asesinato. Que su ADN estuviera en alguna colilla o incluso en la ropa interior de Susana es normal cuando habían estado manteniendo una relación hasta hacía relativamente poco. Para descubrir si había sido él, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas en la vida de Susana con todo lo que tienen. Ese viernes, a las 2 de la tarde, recoge a su hijo en el colegio y sobre las 5 se lo entrega a su padre, a quien le corresponde cuidarle ese fin de semana. Casi a las 6 de la tarde llama a sus amigos de Requejo para saber si volverán a verse esa noche, como habían planeado. No va a ser así. Según cree su hermana Estrella, en esta nueva etapa de la vida de Susana en la que estaba, en la que quería disfrutar al máximo, no se hubiera conformado con quedarse en casa un viernes por la noche. Está convencida de que Susana empezó a hacer nuevos planes para disfrutar del tiempo libre sin el niño a su cargo. A las 6:30 habían quedado las 2, pero Susana no se presenta, aunque sabemos que esa tarde sigue viva por la data de la muerte revelada por la autopsia y porque parece que intercambia algunos mensajes con otro amigo de la ciudad, con el que había pasado la noche del miércoles anterior. Desconocemos el contenido de esos mensajes, quizá intentaba volver a quedar con él, pero el chico pasa la noche primero en grupo tomando unas cervezas y después con otra mujer, con la que además se quedaría a dormir. Y esto es, como ya les he contado, lo que le libra precisamente de cualquier sospecha. Hablando con los vecinos, los investigadores averiguan más cosas sobre las últimas horas de Susana. Alrededor de las 9 de la noche, la dueña de un kiosco cercano a su casa la ve justo enfrente, montada en su coche, con el motor en marcha. Acaba de llegar de alguna parte. Lo está aparcando donde solía hacerlo. Ya de madrugada, otro residente de su calle vuelve a verla. En esta ocasión, va a pie. Parece que fue a un bar a comprar una botella de vino, pero estaba cerrado. No le olvides mirar a la muchacha que iba a comprar su botella de vino. Que la vimos venir al bar y estaba cerrado. Ya nadie más vería a Susana Aceves con vida, salvo, claro está, su asesino. Hay otro testimonio crucial en este caso. Una vecina vio a Satur entrar en el edificio esa noche. Susana vivía en una zona muy tranquila, en una calle por la que no pasa mucha más gente que la que tiene por allí su casa. Por eso, cuando la mujer salió al balcón esa noche a fumarse un cigarro, enseguida lo vio. Llegó en su furgoneta, aparcó y entró en el edificio, pero no por el portal, sino por la entrada trasera. A esta señora no le pareció nada extraño porque lo reconoció con facilidad como el novio de Susana. Pensó que venía a verla. Y puede que así fuera, pero no ha podido demostrarse. Cuando se le preguntó por su coartada, él pudo explicar qué hizo durante la tarde, estar con unos primos carnales, pero después de las 12 de la noche estuvo solo en su casa. Nada que pueda probar, pero tampoco tiene por qué. En todo caso es la policía quien debe hacerlo, quien tiene que acreditar que Satur no estuvo donde dice que estuvo, sino acabando con la vida de Susana, y esto no han podido hacerlo. Lo que sí parece que tienen claro es que Satur miente cuando dice qué ropa llevaba ese día. Los investigadores pudieron averiguar que era un terno completamente distinto al que él asegura que llevaba puesto, y el que vestía de verdad no ha aparecido nunca. Se sabe que la persona que acabó con la vida de la joven zamorana tuvo que salir de su casa manchada de sangre porque las heridas que le causó a la víctima en el cráneo sangraron con profusión y además salpicaron. En el cuarto de baño de la vivienda faltaba una toalla, probablemente la que usó el asesino para limpiarse lo más evidente, las manos y la cara, y después se la llevó consigo. Hay otro elemento que a mí personalmente sí me parece bastante incriminatorio, pero desde luego yo no soy juez, ni fiscal, ni policía. Eso sí, siempre me ha parecido sorprendente que no haya tenido más peso como prueba.
Al principio de este relato, cuando les explicaba los elementos, los indicios que aparecen en el escenario del crimen, les he mencionado que debajo de la cama encuentran un móvil que ni la familia ni nadie conocido por Susana identifica. Resulta que el propietario era un chico sin relación con la víctima ni nadie de su entorno que había fallecido en un accidente de tráfico meses atrás, cerca de Salamanca. La grúa que se hizo cargo del vehículo siniestrado fue la de Saturnino. Lo que creen las autoridades es que fue él quien robó este teléfono móvil y que o bien lo dejó en la casa después de cometer el crimen como parte del juego de despiste o que se le cayó por error. En cualquier caso, se consideró que tampoco probaba nada porque podría haber estado allí desde mucho antes. Otro de los indicios de que este hombre estuvo en la casa durante o después del asesinato lo aporta una de las mejores amigas de Susana, Inmaculada Núñez Lemos. Ella le contó a la policía que durante el funeral de Susana, Satur le explicó cómo habían encontrado el cuerpo de la chica. Dice, mira, cuando estaba ahí en la habitación, había un charco de sangre alrededor de ella, le habían dado un golpe con una botella en la mano y el gato se paseaba por encima de ella para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y le digo, Satur, digo, ¿tú has visto a Susana? Y me dice, no. Digo, entonces, ¿por qué sabes todo eso? Me dice, no sé, dice, creo que me lo ha contado Estrella o no lo sé. Pero no era posible que se lo hubiera contado la hermana de Susana porque ella apenas se fijó en los detalles. Conforme vio a su hermana en el suelo, salió de la casa y, como ya les he contado, ni siquiera fue capaz de llamar ella directamente a los servicios de emergencia. Lo que hizo fue avisar a su madre para que fuera quien telefoneara a la policía. Estrella bajó a la calle a esperarles. Según parece, además, Satur también le dijo a Inma que Susana había sido estrangulada, algo que no se supo hasta que se hizo la autopsia, por más que Estrella o quien fuera la hubiera visto con la camiseta alrededor del cuello. A pesar de esto, Saturnino Bellido ha sido investigado, pero nunca detenido ni acusado por el asesinato de Susana Aceves. Y hay más. 5 años después del crimen, otra mujer, Pilar Castrillos, acude a la policía para alertarles de que en su casa Satur oculta algo presumiblemente incriminatorio. Él y esta chica mantuvieron un noviazgo tras la muerte de Susana. Al parecer, el hombre amenazó de muerte a Pilar si se le ocurría tocar unas maletas que guardaba en el desván. Pero por lo visto no fue lo bastante persuasivo porque ella echó un vistazo a pesar del riesgo. Aquella valija era un enorme relicario en memoria de la mujer muerta. Había una trenza de pelo, decenas de fotografías, vídeos, recortes de prensa con noticias y reportajes sobre el crimen y la partida de defunción de su antigua novia. Hicimos un registro bastante profundo, casi, 5 o 6 horas de registro, y se intervinieron un buen número de efectos. La trenza de pelo, Susana durante unos años tuvo un pelo muy largo y es una trenza rubia muy larga, cintas de vídeo en las que grabó a tanto Susana como Estrella. La partida de defunción, no sabemos las razones por las que la tiene. En el registro además encuentran que Saturnino graba lo que habla por teléfono con la familia de Susana y con la suya propia. Los investigadores creen que es por mantenerse al tanto de las pesquisas, por saber si sigue en el punto de mira. Pero eso explicaría en todo caso las llamadas. ¿Pero por qué las graba? Hay preguntas que se van a quedar para siempre sin respuesta en este caso. Quizá no la de quién mató a Susana Aceves, aunque tampoco se pueda afirmar taxativamente ni en público. Pero tanto para la familia como para los investigadores hay un solo nombre que resuena con claridad cuando se trata de despejar esa incógnita, la más importante, la única que importa en realidad. Después de la denuncia de Pilar y del registro que la Guardia Civil hizo de su vivienda, Saturnino Bellido volvió a la comisaría. Era una segunda oportunidad para haber podido resolver este crimen, pero durante el interrogatorio se puso enfermo. Es diabético y tuvo una oportunísima bajada de azúcar importante que hizo que tuvieran que suspender la conversación. Después de aquello, se negó a volver voluntariamente
y en todo momento remitió a los investigadores a su abogado si querían volver a hablar con él. La prensa lo pudo hacer en su momento, pocos días después del asesinato. Satur habla a cara descubierta y sin empaques. Fue para el programa Alerta 112. Ya le consideraban sospechoso y él se mostró paciente, comprensivo y tranquilo. Lo que no se percibe en el gesto de este hombre que había estado tan enamorado de Susana como para no dejarla ni a sol ni a sombra, que la acosó cuando ella se marchó de la ciudad para alejarse de él y que incluso pidió la intercesión de su madre para que la convenciera de volver con él, es ni un ápice de conmoción o de tristeza. Justificaba perfectamente la presencia de restos biológicos suyos en la casa de Susana de la siguiente manera. Si yo voy a dormir y a comer con ella es normal, yo le hago la jera, yo le hago la limpieza, le ayudo a hacer esto, es normal que encuentren huellas mías, no tengo nada que ocultar, no tengo miedo de nada, si no yo me he marchado, me he entregado y he hecho cualquier cosa. También les dio su opinión sobre por qué le pasó eso a Susana. Yo creo que se confiaba demasiado con cualquier persona que conociera, pues enseguida era amiga de él. O sea que yo creo que ese es un punto bastante débil de Susana. Años después, cuando ya se había perdido prácticamente la esperanza de que pudiera resolverse el crimen de Susana Acebes, cuando quedaba ya muy poco tiempo de hecho para que prescribiera, otros reporteros, los del equipo del programa Expediente Abierto, intentaron hablar con este hombre para que les ayudara a disipar las dudas que siempre ha habido sobre él en este caso. Ya no era tan locuaz, aunque sí muy elocuente. No quiero saber nada. De Susana como sea de su puta madre, no quiero saber nada de nadie. Usted fue novio. Es igual, yo fuera el que fuera y los demás que fuera. ¿Quiere que se solucione esto ni...? A mí que se solucione cuando le saca los cojones, pero que a mí me dejen tocar los cojones. ¿Pero no quiere que se encuentre al culpable o...? No tengo problema, mismo. Que hagan lo que quieran y solucionen el problema como quieran. De aquella obsesión de antaño por Susana, como escuchan, ya no queda ni el interés, ni el que tendría cualquiera que lo hubiera conocido, la hubiera querido y deseara que se hiciera justicia. El resto de personas investigadas, siendo como eran del entorno de Susana, sienten así. Hubieran querido que el caso se resolviera a tiempo, también por eliminar definitivamente cualquier sombra de sospecha que pudiera quedar sobre ellos. Pero Satur está, como han oído, harto de esta historia. Llega incluso a negar a la que fuera su novia. ¿Pero erais novios, Satur? No, bueno, yo novio no. No. Que me separo ya. Yo sé que la querías mucho. La mujer, porque sois malas de por naturaleza, ¿entiendes? Sois malas de naturaleza y como sois malas, sois malas. Si es lo único. Me tocan los cojones, porque como no tengo nada en contra de ellos, claro. Ni ellos ni nada en contra mía. ¿Pero qué tiene la policía? ¿Por qué lo tiene tan claro? Si yo fuera un poco duro, a lo mejor voy a preparar una burrada ya, porque me tenéis hasta... Exacto, ¿y qué sabes? Yo he dicho lo que sabía y como ya sé de lo que sabía, ya está. A pesar de que haya habido unas 250 personas investigadas, no ha habido ni una sola acusada por este crimen, que fue primero archivado en 2012 y finalmente prescribió en 2020, quedando para siempre como una herida abierta para la familia de Susana, para los propios investigadores y para todo el que la conociera. Bueno, para todos, menos para uno. Ojalá tuviera otro final que ofrecerles, queridos secuaces, pero no es así. Recuerden que este mes solo habrá programa para ustedes, mis mecenas, por lo que el siguiente lo encontrarán en iVoox y en Apple Podcast en 15 días, el próximo 30 de julio. Gracias por escucharme y hasta entonces.